Hola estudiantitos, espero que estén muy bien. Les voy a hacer una mini clase hoy día de permeabilidad de la membrana celular y vamos a hablar un poquito de cómo se transporta el agua específicamente en la célula y vamos a repasar algunos conceptos que hemos conversado antes en biología celular, pero que de repente pueden ser un poco más complicados porque no nos acordamos, pero eso está bien, lo vamos a resolver juntos. Primero vamos a repasar los conceptos básicos de transporte, cómo funciona la membrana celular, que yo sé que ustedes lo conocen, pero de repente es importante hacer un nuevo repaso para que podamos entender bien lo que está pasando cuando cambia la conformación del medio en que las células están. Primero vamos a empezar a repasar qué es la membrana celular y cómo está compuesta. Entonces, la primera definición es que la membrana celular está compuesta por una membrana que es una bicapa lipídica o una doble capa lipídica. ¿Qué quiere decir? Que es una capa que está compuesta por lípidos, por lo tanto es apolar, y que son dos capas que se juntan. Y el lado externo que da hacia la cara extracelular y intracelular es hidrofílica y la cara que está al interior de esas dos capas es hidrofóbica. ¿Ya? Pero nosotros sabemos que en realidad esto no se ve así como lo estaba mostrando en la figura, que es mucho más complejo que eso. Que en realidad tiene un nombre que se llama mosaico fluido, que explica que esta célula no es rígida, no es realmente como un plástico, sino que tiene varias cosas dentro, varias moléculas y varias proteínas dentro de la membrana, que hacen que tenga funciones, pero que también tenga fluidez y que tenga también, si es necesario, que sea más rígida. Por ejemplo, el colesterol. El colesterol es un componente que determina la rigidez o la fluidez de la membrana. Están los glicolípidos, tenemos membranas integrales como las integrinas, tenemos canales iónicos que permiten que el traspaso de iones de un lado al otro, tenemos glicoproteínas, etcétera, etcétera. Entonces, en realidad la membrana celular se ve así, como la estoy mostrando acá, no como la figura anterior. Y esta membrana tiene una característica súper interesante, que es una membrana semipermeable. Cuando uno habla de permeabilidad, está hablando del paso de cosas, ¿no? Es permeable, como que puede pasar por ahí. Semipermeable es un término raro. ¿Qué significa? Que la membrana es selectiva. Lo que atraviesa la membrana no es cualquier cosa, son cosas específicas. Entonces la membrana respecto a su permeabilidad es selectiva. ¿Qué significa? Que deja pasar algunas cosas y algunas cosas no. ¿Y de qué depende de que pase o no pase, de que no pase en la membrana? Del tipo de difusión. O sea, que el transporte sea por difusión simple o el transporte sea por difusión facilitada. Usted me puede preguntar, bueno, de verdad no me acuerdo de esto. Repasémoslo un poquito. La difusión simple es un tipo de transporte en que las moléculas atraviesan la membrana al lado que haya una menor concentración de ellas. O sea, se mueven hacia el lado que haya menor concentración. Sin problema. Van rápidamente. Tal como ustedes, por ejemplo, ponen un jugo en el agua y la difusión, en fondo, lo que hace es que el jugo se mezcle con el agua y forme el jugo que ustedes van a tomar. Del sobre pasa al líquido. Listo. Las moléculas atraviesan la membrana, entonces, donde haya menor concentración de ella. Bien. Estamos hablando de cualquier molécula. Y la difusión facilitada, las moléculas no pueden pasar la membrana. No están tan libres. Entonces lo que utilizan son proteínas que ayudan a que pasen de un lado hacia otro. Entonces, para recapitular, la difusión simple no necesita intermediarios. Las moléculas atraviesan la membrana dependiendo de la concentración que hay al otro lado. En cambio, la difusión facilitada utiliza proteínas para que una molécula pase de un lado hacia el otro. Entonces, ¿qué significa tener qué es la difusión simple y qué es la difusión facilitada? O sea, la difusión simple es que hay
algunas moléculas que no necesitan ningún transportador, sino que pasan libremente a través de la membrana, como se puede ver en esta imagen. En cambio, hay otras que no pueden cruzar por su tamaño, por su carga. Entonces necesitan estas proteínas para que se puedan transportar de un lado hacia otro, y eso se llama difusión facilitada. Volvamos a la difusión simple. En estas moléculas que pueden pasar libremente de un lado hacia otro, tenemos el oxígeno, tenemos el dióxido de carbono y tenemos esta molécula que es la que nos convoca hoy día, es la por la cual estamos aquí hoy, que es el agua. El agua también es una molécula que va a poder pasar de un lado hacia el otro sin transportadores. Existen transportadores para el agua, pero también el agua puede pasar libremente por difusión simple. Ahí está el agua. Ahora vamos a profundizar en cómo se transporta el agua de un lado hacia otro, qué propiedades tiene, cómo se llaman, los conceptos asociados a eso, todo, ¿ya? Primero vamos a empezar por el concepto de osmosis, que es un concepto que todo el mundo dice, oye, voy a estudiar, me entró por osmosis, voy a estudiar con el libro en la cabeza para que me entre por osmosis. O sea, se entiende que es un transporte de un tipo, ¿no? Que algo pasa de un lado hacia otro. Entonces, ahí estamos bien. De hecho, la osmosis es un tipo de transporte. Pero, ¿qué es realmente? La osmosis como concepto y su definición es que es el paso del agua a través de una membrana semipermeable. Y ustedes me preguntan, bueno, ¿de dónde hacia dónde? ¿Siempre normal? ¿Cómo el agua decide para dónde ir? Y siempre va a ser desde la solución más diluida en soluto a la más concentrada en soluto. Lo que quiere el agua en el fondo es que todo tenga la misma concentración, ¿ya? Entonces, esto es importante. El agua va a atravesar la membrana, el agua va a transitar, se va a transportar desde la solución más diluida a la más concentrada. Entonces vamos a hacer un experimento simple para entender cómo funciona esto, ¿ya? Entonces en este tubito que tenemos, o sea, no un tubo, es como un vaso, tenemos una solución y este vaso en el medio tiene una membrana semipermeable, parecida a la que tiene la célula. Y en un lado vamos a poner una solución que está poco concentrada y en el otro lado una solución que está muy concentrada. Entonces aquí la pregunta es si la osmosis es el traspaso del agua, o el paso del agua, o el movimiento de agua, de un lado hacia otro a través de una membrana semipermeable. Ya. O sea, aquí el agua se va a mover porque tenemos dos concentraciones distintas. Pero aquí esto es clave, que va desde la solución más diluida a la más concentrada. Entonces, ¿qué va a pasar acá? A ver, tomémonos un segundo para pensar. ¿Para dónde se va a ir el agua? Entonces, lo más lógico, porque dijimos que es de la más diluida a la más concentrada, es que el agua, como acá no hay tanto soluto, y acá sí hay más, va a moverse hacia la solución que tiene harto soluto. Siempre el agua se va a mover en favor de la concentración, ¿ya? Recordemos que los solutos, como dijimos, no atraviesan la membrana porque son muy grandes. Para eso están los transportadores, ¿no? Entonces acá los solutos no pueden jugar en esto de equilibrar estas dos soluciones. Lo único que puede equilibrar esas soluciones es el agua. Entonces el agua se mueve, en este caso, en dirección a la derecha para que para que haya la misma cantidad de agua y soluto en los dos lados. Ese es el equilibrio. Que haya la misma cantidad de soluto y de solvente en ambos lados de la membrana. Entonces, aquí es un poco raro porque uno pensaría que los solutos viajan por un lado y que como que se equilibra de otra manera, pero no. En la osmosis y en las membranas biológicas lo que pasa es que el agua es la que se mueve, no los solutos. Entonces, ¿qué pasa? Que en el equilibrio, acá tenemos una solución X y la que se equilibró tiene más agua para que tengan a un lado y al otro la misma concentración. Entonces esto es importante. El agua es la que siempre se mueve en la dirección
más concentrada. Otro concepto que sale de la osmosis es la presión osmótica. Entonces, ¿qué es la presión osmótica? Es la presión necesaria para detener el flujo del agua cuando el agua se está moviendo a la solución más concentrada. Ya, confuso, pero no tanto. Dijimos que en este caso, donde acá hay una solución diluida y acá hay una solución concentrada, el agua se va a mover en esta dirección para equilibrar, para que queden estas dos soluciones en la misma concentración. Entonces el agua se va a mover de lo más diluido a lo más concentrado, siempre, ¿ya? La diferencia de concentración de solutos genera una diferencia de presión a través de la membrana. Por supuesto, ¿por qué? Porque para que el agua vaya de aquí a acá, hay una fuerza, se ejecuta una fuerza, una presión. Entonces hay una presión del agua que va de acá hacia acá, ¿cierto? Para poder difundir hacia el otro lado de la membrana. Entonces la presión osmótica se refiere a la presión que tendría que hacer el agua desde el otro lado para que la presión del agua que está cruzando no ocurra. Voy a repetirlo. La presión osmótica es la presión que le hace la pelea, que compite con la presión del agua que está cruzando la membrana para lograr el equilibrio. Bien, o sea, no se compliquen con esto. En el fondo es decir que la presión osmótica es la presión equivalente a la presión que está a este lado. Acuérdense que cuando las presiones se anulan. Entonces no se preocupen, sino que solamente tienen que saber que la presión osmótica como definición es la presión que uno tendría que poner a este lado para que el agua no cruce. ¿Ya? No se preocupen con eso, pero es para que sepan que esta agua también cuando cruza tiene fuerza, tiene presión y ejerce algo contra el otro lado de la membrana. Ya aprendimos cómo se mueve el agua. Sabemos que el agua se mueve libremente a través del proceso que se llama osmosis y que la osmosis va desde lugares de más diluido a más concentrado. Bacán. Entonces ahora entremos a la osmolaridad. ¿Y qué es la osmolaridad? La osmolaridad es una medida de concentración. Es igual a la molaridad, los porcentajes, la fracción molar, las partes por millón, la normalidad, la molaridad. Es una forma de saber cuánto soluto hay en un litro de agua o en un volumen, ¿ya? Entonces, en el caso de la osmolaridad equivale al número de osmoles de un soluto por litro de solución. Entonces, la fórmula en verdad es esta, osmoles por litro. Usted me va a preguntar, ¿qué es un osmol? ¿Qué onda? ¿Qué es un osmol? No entiendo. Sé que los moles son, dependen del elemento y lo calculé con la tabla periódica hace un año y sé lo que es un mol, que equivale a una cantidad específica de partículas. Pero ¿qué es un osmol? Y se lo puedo explicar, pero antes tenemos que considerar que el osmol va a depender de si la molécula en agua se ioniza o no se ioniza. Esto es súper importante. Vamos a empezar por las no ionizantes. Entonces vamos a hacer un experimento corto en que tenemos azúcar y tenemos un vaso de agua y yo le voy a poner una cucharada de azúcar al agua y la voy a revolver. Entonces voy a decir, o sea, lo que quiero saber es cuánto es la osmolaridad del vaso de agua, ¿ya? Cuando nosotros ponemos la molécula de glucosa en el agua, la glucosa no cambia. Se puede unir acá, estos protones pueden en realidad unirse a moléculas de agua. Este protón puede salir de aquí y ser, por ejemplo, esto ya es una explicación un poco más química, pero es para no mentirles. Este protón puede salir y esto puede ser OH. Entonces, esto puede reemplazarse por una molécula de agua. Pero en realidad a la molécula de glucosa no le pasa nada. No se ioniza, no se separa. Entonces, en el caso de las moléculas no ionizantes, por ejemplo, como la glucosa, la molaridad es igual a la osmolaridad. Entonces, yo tengo un mol de glucosa, tengo un osmol de glucosa. Es lo mismo. Si la molécula en agua permanece igual y no se ioniza, no se parte, no se divide, queda exactamente igual, la molaridad es igual a la osmolaridad.
Ahora, vamos a complicar las cosas un poco y vamos a irnos a las moléculas ionizantes. Entonces vamos a hacer otro experimento que es poner sal en un vaso de agua. Todos sabemos que cuando queremos salar la comida, salar la sopita, el cloruro de sodio, que es la sal, no se queda como cloruro de sodio, no se queda como un sólido, sino que se divide y se ioniza. Y se ioniza en dos elementos, en dos iones, en el ion sodio y en el ion cloruro. Entonces, para estas moléculas que se ionizan y cuando tocan el agua se dividen, se rompen, se tiene que ocupar otra fórmula. Por ejemplo, aquí lo puse para electrolitos, que es lo mismo, donde la molaridad se tiene que multiplicar por un coeficiente, que vamos a hablar después del coeficiente, pero se tiene que multiplicar por algo. Y eso es igual a la osmolaridad. O sea, esta fórmula cambia cuando las moléculas son ionizantes. ¿Qué es I? ¿Qué es este coeficiente? El coeficiente es el número de partículas ionizadas. ¿Ok? Entonces miremos cuántas partículas hicieron. Cuando yo puse el cloruro de sodio y lo puse en agua, se ionizó en dos iones, en sodio y en cloro. Una partícula ionizante, dos partículas ionizantes. Entonces, cuando hacemos el cálculo, la molaridad habría que aquí multiplicarla por 2 porque se produjeron dos partículas ionizantes y eso va a ser igual a la osmolaridad. Vamos a hacer unos ejercicios para que no nos compliquemos con esto y vean que no es tan difícil. Primero vamos a poner una solución de nuevo de azúcar en el agua. Entonces tenemos una solución o una concentración de 0,28 mol de glucosa y queremos saber cuántos osmoles son, ¿ya? A cuántos osmoles equivalen. Ya sabemos que la glucosa no es ionizante, entonces la glucosa pasa de sólido a líquido y mantiene exactamente su misma estructura. Esto significa sólido, esto significa líquido y esto que dice AC significa que tú lo pusiste en un medio acuoso. Eso en química es como una nomenclatura nomás. Lo que dijimos acá básicamente es lo que pusimos en el monito atrás. Es que tenemos glucosa sólida, la ponemos en un medio acuoso y se transforma en una glucosa que pasa a estar en un medio líquido, pero esta molécula, así y así, son completamente iguales. Entonces, la glucosa, ya sabemos, no es ionizante. Entonces, ocupamos la fórmula de las moléculas no ionizantes. La molaridad es igual a la osmolaridad. Entonces, si tenemos 0,28 moles de glucosa y queremos saber cuántos osmoles son, en realidad son lo mismo. 0,28 moles de glucosa equivalen a 0,28 osmoles. Y aquí lo transformo a miliosmoles. Entonces, 0,28 molar equivale a 280 miliosmoles. Bacán, esta es la respuesta correcta. Perfecto. Ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio con el cloruro de sodio. Tengo 1,5 molar de cloruro de sodio y quiero saber a cuántos osmoles equivalen. El cloruro de sodio ya sabemos que sí es ionizante, porque el cloruro de sodio, cuando pasa de un estado sólido y uno lo pone en un medio acuoso, se ioniza en sodio y en cloro. Muy bien. Entonces ya no podemos ocupar la fórmula anterior, sino que ocupamos la fórmula nueva, que es la molaridad por el coeficiente de las moléculas ionizantes, es igual a la osmolaridad. Entonces, la molaridad por el coeficiente es igual a la osmolaridad. Bacán. Entonces tenemos 1,5 molar de cloruro de sodio por I, todavía no lo vamos a reemplazar, es igual a la osmolaridad. 1,5 molar de cloruro de sodio por dos moléculas ionizantes, que es el sodio y es el cloro, van a ser igual a la osmolaridad. 1,5 por 2 son 3. Entonces, en realidad son 3 osmoles. Pero lo vamos a dejar en miliosmoles por litro, entonces son 3.000 miliosmoles por litro. Perfecto. Success. Éxito. Ahora, la pregunta es ¿por qué hacemos la conversión a miliosmoles? Es porque dentro de la célula y dentro del líquido extracelular, dentro del plasma y en realidad en los líquidos, en los fluidos biológicos, no hay nada que tenga magnitud o tenga un orden de molar.
Nada es tan, comillas, salado, nada es tan, comillas, concentrado. En realidad, todas las concentraciones de la célula en general están en el orden de los milimolar, miliosmol, incluyendo el calcio que está en el nanomolar. O sea, son muy bajitas las concentraciones. Entonces, para que podamos pensarlo en términos biológicos, siempre multiplíquenlo por 1000 para dejarlo en miliosmol por litro. Ya. Entonces, sabemos que la osmolaridad es una medida de concentración. Pero ¿qué pasa en la fisiología humana? ¿Cuál es la osmolaridad de nuestro cuerpo? Entonces, la osmolaridad fisiológica del plasma y de los eritrocitos, por ejemplo, es aproximadamente de 286 milosmoles por litro, aproximadamente 300 milosmoles por litro. 10 más menos 10 milosmoles. Entonces, desde el 280 hasta desde los 90 hasta el 310. Está ok. Cualquier solución que tenga menos osmolaridad que esto, se considera hipoosmótica. Y cualquier solución que sea mayor, que tenga una mayor concentración que lo que estamos hablando ahora, que es 300, se considera hiperosmótica. ¿Ya? Hasta ahora estamos viendo soluciones hiperosmóticas, hipoosmóticas, y tienen que ver completamente y específicamente con cómo se comparan con la osmolaridad del plasma y de las células de nuestro cuerpo. ¿Ya? Osmolaridad. Muy bien. Sigamos. Y ahora vamos a hablar de otro concepto que es la tonicidad. ¿Ya? Que es un concepto nada que ver, pero tiene que ver con lo que estamos hablando. Entonces, ustedes van a decir, basta, no puedo con tantos conceptos. Y yo les voy a decir, tranqui, porque esto es muy fácil. ¿Ya? La tonicidad es la osmolaridad de una solución comparada con la osmolaridad del plasma. Entonces tenemos acá una solución X que no sabemos lo que es y queremos compararla con la osmolaridad del plasma, o sea, con estos 300 miliosmoles. A eso se refiere la tonicidad. La tonicidad es un parámetro de comparación, ¿ya? No es una concentración, voy a comparar la osmolaridad de algo con la osmolaridad del plasma. La tonicidad, en un concepto más general, es la comparación de la concentración de iones dentro de la célula en relación a un medio extracelular. Entonces, por ejemplo, yo aquí decidí poner los eritrocitos en un vaso y la tonicidad es la comparación de los iones que están dentro de la célula o la osmolaridad que tiene dentro de la célula, ¿cómo se compara con la tonicidad que hay, con la osmolaridad que hay fuera de la célula? Entonces, repito, la tonicidad es un parámetro de comparación entre un medio y la célula. ¿Ya? Cuando las soluciones tienen la misma osmolaridad afuera y adentro, se llaman isotónicas. Hoy día creo que en la clase les conté que el Gatorade se llama bebida isotónica. ¿Por qué? Porque la composición del Gatorade es exactamente igual a la de las células de nuestro cuerpo. Por eso es isotónica, ¿ya? Cuando comparo el Gatorade con mis células, no hay diferencia osmolar. Entonces son isotónicas, ¿ya? Suponiendo que este es un Gatorade, por ejemplo, azul, ¿cachai? Son isotónicas. Y también la tonicidad nos va a hablar un poco de en esta comparación, de los cambios físicos que va a tener la célula cuando están estos medios que tienen diferente o igual osmolaridad. Entonces, para aclararlo todavía más. Esta célula la voy a poner en un Gatorade, es decir, en una solución isotónica. Cualquier solución isotónica es una solución que tiene una concentración de solutos y de agua iguales a los que hay dentro de la célula o el plasma. No hay diferencia. Tienen la misma concentración de sodio, la misma concentración de cloro, la misma concentración de carbonato, la misma concentración de potasio y la misma concentración de agua dentro y afuera. Como no hay diferencia, no cambia el volumen, ni el tamaño, ni la forma, ni nada de la célula. La célula, tú la puedes ir a un Gatorade y la célula no le pasa nada. ¿Ya? Una solución hipotónica es una solución que tiene menor concentración de sodio, de potasio, de
cloro, de carbonato, de bicarbonato, de solutos que la célula. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo ponga una célula en esta solución que tiene mucha menos sal? La célula se va a empezar a hinchar. Y me pregunta, ¿pero por qué se va a empezar a hinchar? Acuérdense lo que dijimos al principio, que el agua siempre va a ir de lugares de más concentración a menos, o sea, de menos concentración a más concentración. Entonces, porque el agua del medio, esta agua que está acá afuera, va a entrar a la célula, porque la célula está más concentrada, lo que va a pasar es que va a entrar agua, va a entrar agua, va a entrar agua, va a entrar agua, al punto que se va a hinchar tanto la célula que se va a romper. Y eso se llama citólisis. O lo que ustedes vieron en el laboratorio, que es la hemólisis. Acuérdense lo que dijimos en la primera diapo, que es que el agua siempre va a ir de los lados de menor concentración a mayor concentración. Entonces el agua acá quiere lograr el equilibrio y entra a la célula al punto que la hincha y la mata, ¿ya? La rompe. Ahí, caput. Caput. ¿Qué pasa con las soluciones hipertónicas? Que son concentraciones que son bien saladas, tienen harto soluto en comparación a la célula, ¿ya? Va a pasar lo mismo. El agua dice, tengo que ir de menos concentración a más concentración. Y si afuera está más salado, si afuera hay más concentración, si afuera hay más solutos, tengo que salir de la célula. Entonces, lo que va a pasar es que la célula va a empezar a perder agua, porque el agua se va a empezar a mover hacia afuera. Y eso produce que que la célula se encoja y que al final se achique tanto que quede como un globo desinflado. Y eso se llama crenación. Entonces acá tenemos las tres soluciones. La solución isotónica, que no tiene diferencia de concentración de soluto en comparación a la célula. Está la solución hipotónica, que tiene menor concentración de iones o de solutos en el medio en comparación a la célula. Y la solución hipertónica, que tiene más solutos y más iones en comparación a el medio intracelular. Entonces, los voy a dejar acá para que mediten esto, para que lo integren. Y la próxima parte vamos a hacer online, como de mentira, el experimento que ustedes hicieron en el laboratorio, ya que es poner la sangre en distintos medios y ahí vamos a ver, yo les voy a contar qué va pasando y por qué el manitol y por qué el glicerol y qué es el glicerol, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero esto lo tienen que tener clarito porque esto les va a ayudar mucho para la discusión en su seminario y también si tienen que hacer un informe también los va a ayudar, ¿ya? Eso, un besote.